Muy buenas, amigos, hermanos, familia. Nuevamente, desde aquí, Quito, Ecuador, América del Sur, mitad del mundo, enviando la palabra de Dios para que corra y sea glorificada, como decía Pablo a los tesalonicenses. Esa es la idea, que la palabra de Dios sea glorificada y no blasfemada. Tenemos esas dos opciones, pero tratamos de que salga es la palabra de Dios para que pueda ser glorificada. Hoy, 5 de agosto, recuerdo algo que sucedió en Colombia que tal vez las nuevas generaciones no han escuchado. Pero en 1978, en Bogotá, Colombia, en el barrio La Feria, en la iglesia San Fernando, se unieron en matrimonio dos jóvenes, una hermosa chica llamada Argenis Peña Montero y un joven llamado Miguel Ángel Vergel Bayona. Unieron sus vidas para caminar juntos y envejecer juntos. Hoy hace 42 años que sucedió esto y que nunca más se volverá a repetir. Y de esa unión, Dios nos dio 3 hermosos hijos, que son una bendición tremenda: Diego, Diana y Daniela. Son la bendición y con mi esposa son mi patrimonio. Así que hoy es un día importante y le doy gracias a Dios en el nombre de Cristo porque todavía estamos vivos, que es lo más importante. Bien, oremos y empezamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted con gratitud en nuestro corazón, porque usted ha sido muy bueno por su amor incondicional, Señor, por su paciencia, por perdonar nuestros pecados, por no mirar y cobrarnos de acuerdo a las faltas y los pecados que cometemos, porque se acuerda quiénes somos, Señor. Gracias, gracias por tener esa paciencia para con nosotros y la misericordia, dándonos siempre lo que necesitamos más que lo que merecemos. Padre Santo, en esta tarde, pues aquí pensando, Señor, en cuántos contagiados, qué pasará en el mundo, cómo amaneció la gente, muchas preguntas se hace uno, pero confiando y esperando que la gracia y la misericordia suya les cubra siempre, Señor, y detenga esto, Señor, si es su voluntad o de no. Denos la gracia y todo lo que necesitamos para seguir adelante, Señor, pidiendo por los que necesitan trabajo, los que necesitan comida, los que necesitan salud y muchas necesidades que hay. Hemos escuchado de hermanos que se han recuperado del contagio, pero hemos oído de otros que están contagiados también y no sabemos qué estará pasando, Señor. Así que acudimos a usted en este día para que usted siga teniendo esa gracia y misericordia y pidiendo por los que están en los últimos momentos en hospitales y clínicas y todo esto. Que usted los auxilie, los ayude, usted que es el que puede entrar y entender a los que están muriendo, porque usted ya pasó por eso, Señor. Dando gracias por estar entre los vivos y pidiendo como siempre, Señor, que el Maestro que tenemos, el Espíritu Santo, el que inspiró las Escrituras, inspiró a esos santos hombres, sea el Maestro que nos enseñe en esta tarde, nos recuerde y nos guíe a toda verdad, pidiendo estos favores porque los necesitamos, por el nombre y por los méritos de Cristo, el Señor. He querido hablar un poco acerca del Espíritu Santo. Es una doctrina que por algunos le han dado demasiado énfasis y otros que no tocamos mucho ese tema. Pero es una de las doctrinas más importantes para mí. Después de la resurrección es la doctrina del Espíritu Santo. Así que yo le presto mucha atención a lo que dice en cuanto al Espíritu Santo, porque para mí es la clave de la seguridad de vida eterna y muchas cosas más para poder entender, para poder orar como Dios quiere que oremos, nos ayuda para poder entender las Escrituras.
es para todo, es tan importante que uno ni siquiera necesitaría tocar las Sagradas Escrituras si él quisiera cogerlo a uno y ponerlo a profetizar como hizo en el Antiguo Testamento. Y es lo que da poder y convence al mundo, y es clave en este mundo el Espíritu Santo para nosotros. Ahora, una de las cosas que cuando yo empecé a tomar en serio lo que es la doctrina del Espíritu Santo, la pregunta fue, ¿dónde recibo el Espíritu Santo? ¿O cómo recibo el Espíritu Santo? ¿O qué debo hacer para recibir el Espíritu Santo? Pregunté a unos misioneros y me dijeron, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal en su corazón, ahí recibe el Espíritu Santo, pero para mí no es así. O acepta a Cristo o recibe lo que sea. Es una doctrina muy importante que no la podemos coger así a la ligera, que a mí me dicen que esto y yo voy a salir hablando lo mismo. Me puse a estudiar la palabra de Dios y lo que encuentro es que al bautizarse la persona, al salir del agua, recibe el Espíritu Santo. Eso es muy importante como lo hizo el Señor Jesucristo y necesitamos el Espíritu Santo. Es que lo necesitamos. Vamos a abrir hoy nuestras Biblias en 1 Corintios, en el capítulo 2. Por algo el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, dice, tiene que nacer de nuevo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Si no lo puede ver, mucho menos entrar. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que toda persona que nace es carne, no es espíritu. Cuando nace de nuevo, es espiritual. Por esto necesita la gente, hombres y mujeres interesados en vida eterna, buscar y preguntar cómo recibo el Espíritu Santo. El Señor dijo, si no nacen del agua y del Espíritu, no pueden ver ni entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Esto es un incrédulo u hombre natural que no ha sido regenerado todavía. Y lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es la persona que ha nacido de nuevo, ha recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice en Juan 6:63, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Bueno, si usted lee en Gálatas capítulo 5, del 17 para adelante, ver para qué es que sirve la carne, para cosas malas. No es para lo mejor. Por eso dice el Señor, la carne para nada aprovecha. Yo tengo esta carne aquí que por lo menos yo le saco el jugo y le hago trabajar, estudio la palabra, comparto la palabra, tiene que caminar conmigo, hablo y todo, entonces más o menos la uso, pero para servirle al Señor, no para satisfacer los deseos de esta carne o vieja naturaleza. Es lo que nos dice Pablo en Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y Cristo dijo, sí, el que es nacido de la carne es carne, y la carne no produce ni entiende las cosas que son del Espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quise empezar acá, porque si alguien no tiene el Espíritu Santo, en realidad es ciego, cosas que ojo no vio, es sordo, no va a oír nada, porque necesitamos el Espíritu Santo. Las cosas que Dios ha reservado para los que le aman son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Pero necesitamos algo para poderlas ver. Es como
poner los lentes para seguir viendo más claro o poder leer o lo que sea. Pero necesitamos de algo. Esas cosas que no hemos visto, ni hemos oído, ni han subido a corazón de hombre, esas son las que Dios ha reservado para los que le aman. Pero necesitamos algo para poder ver, oír y entender eso. A los que le aman, dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 15, Cristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. En esto se muestra la persona que verdaderamente ama a Dios, obedece su palabra. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice, en esto conocemos, en esto sabemos que le conocemos, que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo amo a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que estas cosas que Dios tiene aquí reservadas es para los que le aman o guardan sus mandamientos, los que obedecen su palabra. Y los que obedecen serán los que van a recibir el Espíritu Santo. Dice el versículo 10 de aquí en 1 Corintios capítulo 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu del hombre conoce las cosas que hay en el hombre, pero el Espíritu de Dios conoce las cosas que hay en Dios y son de Dios. Son dos cosas distintas, pero en el versículo 12 dice la Escritura, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos dio su Espíritu para que nosotros podamos entender las cosas de Dios. El espíritu del hombre, la carne, no va a entender estas cosas. Por eso les decía, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Y aquí nos dice, en el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, las cosas que Dios nos ha regalado. Pero nos dio el Espíritu Santo para que podamos saber las cosas que nos ha concedido, para que podamos ver, oír y entender las cosas. Sin el Espíritu Santo no hacemos nada. Esta es la clave para todo. Yo por eso dejé el evangelismo personal y ir puerta a puerta, que lo hacía antes. Yo ahora busco un amigo, una persona, me pongo a hablarle y le hago unas 3 preguntas. Yo le pregunto, ¿usted cree que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios? Si me dice sí, seguimos adelante. Sí. ¿Tiene usted las Sagradas Escrituras en su casa? Sí. ¿Lee algo? ¿Entiende? ¿Entiende lo que lee? Sí, entiendo algo por ahí. Y ahí le hago la pregunta, ¿le gustaría estudiar la Biblia? Y si me dice sí, le digo, deme 1 hora semanal y yo me encargo de ayudarle a usted. Yo vengo acá. Y yo le digo, mi propósito es enseñar y dar lo que Dios me ha dado, porque el conocimiento no se hereda. Si se heredara, yo se lo dejaría a alguien, lo que Dios me ha dado a mí, pero tengo que ir sembrando. Entonces le dije, yo soy un anciano y necesito sembrar. No quiero llevarme lo que Dios me ha dado, quiero dejárselo a alguien, y si usted me da oportunidad, yo le ayudo. Los dos estudiamos, porque tampoco tengo la costumbre de regalar las Sagradas Escrituras. Eso ya no me gusta a mí. Yo se la doy, pero si él se sienta conmigo a estudiar, es darla para que la vayan a guardar o la boten o no sé qué harán con eso.
Pero si yo la entrego es para sentarme con Él a estudiar, y ojalá que cuando hagamos eso también lo hagamos nosotros. Yo pregunté en una iglesia que venden las Sagradas Escrituras, venden libros y todo. Mire, ¿por qué no venden las Sagradas Escrituras? Y le dicen, y nosotros le vamos a dar las Sagradas Escrituras y le vamos a dar unas 5 clases gratis de las Sagradas Escrituras para iniciarlo a usted, y si quiere las seguimos estudiando, pero desde ahí ya se debería coger a alguien para estudiar la palabra. Yo les dije, por si acaso me avisan a mí, que tengo mucho tiempo. Pero eso tenemos que hacer, porque salir y en 5 minutos hablarle a alguien, a un muerto espiritual, mientras no tiene el Espíritu Santo, él no va a entender nada. Necesita el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde y cuándo recibimos el Espíritu Santo? Y usted, si tiene planes de vida eterna, necesita saber y buscar. Porque si no tiene el Espíritu Santo, está perdido. Cristo lo recibió al salir del agua, y yo entiendo eso, que la persona que le cree a Jesucristo, sinceramente le cree, y se bautiza bíblicamente, como dice la Escritura. Primero oye la palabra, después cree y se bautiza por inmersión, porque esto es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio, según Romanos 6. Entonces, si vamos a sepultar a alguien, tiene que quedar completamente sumergido, cubierto. Y cuando se levanta, estamos hablando de la resurrección. Si alguien hace eso así, yo pienso, recibe el Espíritu Santo de Dios. Porque lo necesita. Es que lo necesitamos. Todos lo necesitamos, sea que usted vaya a leer las Sagradas Escrituras, se vaya a preparar, vaya a adquirir conocimiento, lo que sea, usted lo necesita si es que tiene planes de vida eterna, si es que está buscando salvación, porque sin Él usted va a estar perdido. Bien, seguimos entonces. Aquí dice, me gustó algo que dice acá, en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres? Es donde habla de recibir. El versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, porque nosotros para conocer el mundo no necesitamos el Espíritu Santo. De eso se encarga la carne. Hay un mundo que nos atrae, hay un diablo que nos engaña, y hay una carne que nos esclaviza. Esos son los 3 enemigos que tenemos nosotros. Entonces no necesitamos espíritu del mundo, necesitamos el Espíritu de Dios, pero dice, han recibido el Espíritu. Y me gusta lo que dice el Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 7, versículo 37 y la primera parte del 39. Dice, versículo 37 de Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y me gusta lo que dice acá, el que cree en mí, como dice la Escritura. Usted tiene que saber lo que dice la Escritura. No haga lo que le enseña un pastor, lo que le enseña un maestro. No haga eso si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso dice, si alguno, el que cree en mí, como dice la Escritura. La Escritura para mí no dice que el que me reciba en su corazón como su Salvador y hace esta oración es salvo. Para mí eso no es bíblico. Eso no lo dice la Escritura. Entonces habla de creer. Es de creer, no de recibir ni de aceptar. Eso no habla la Escritura. Entonces hablemos como habla la Escritura. Y si usted y yo somos hombres y mujeres, tal vez también allá al otro lado,
que quieren hablar y dejarse enseñar por el Espíritu Santo, tendremos que hablar exactamente lo que dice la Escritura, porque eso es lo que Él utiliza para enseñarme a mí, y Él fue el que inspiró a los santos hombres para que escribieran esto. Entonces yo estoy comprometido con el Espíritu Santo a transmitir el mensaje que Él me da aquí. Y si lo que está aquí no está de acuerdo con lo que yo conozco o me han enseñado alguna cosa, yo voy desechando esto. Pero tiene que ser como dice la Escritura. Así que dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Les leía eso porque aquí, volviendo a 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido. Es decir, recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llegó al día de Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas y fue algo extraordinario lo que pasó allá. Pero es importante que cada uno se preocupe y decir cómo recibo yo el Espíritu Santo. Y esto es algo gratis, como les hablaba hace 8 días, creo. Dios no le cobra nada, solamente el que cree como dice la Escritura, porque todo el mundo cree en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. Todo el mundo cree, pero dice, como dice la Escritura, no todos le creen a Dios. Aquel que le cree a Dios hace lo que Dios dice aquí. Y ahí recibe el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que ya partieron a la eternidad y yo les decía, esto dice Dios. ¿Usted cree en Dios? Decía, claro que yo creo en Dios. Bueno, le hago otra pregunta. ¿Le cree a Dios? Claro que sí. Ah, bueno, entonces Dios dice esto para la salvación. Si es que usted le cree, hará esto. Entonces hasta ahí llega todo. Entonces todo el mundo cree en Dios, pero no como dice la Escritura. Y el que cree, le cree a Dios, le cree a Cristo, como dice la Escritura, recibirá el Espíritu Santo. Eso es lo que dice acá, como dice la Escritura. Bien, llegamos al versículo 13 de 1 Corintios 2. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual o lo espiritual. Yo, para recibir sabiduría o enseñanza humana, yo no necesito el Espíritu Santo. Entre humanos nos entendemos y el Espíritu del hombre enseña al mismo del hombre y nos entendemos. Somos terrenales y hablamos cosas terrenales también. Los celestiales hablan cosas celestiales como Cristo, pero nosotros aquí para enseñanza humana yo no necesito el Espíritu Santo. Pero sí dice, el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo, si soy un hombre carnal, soy carne y no he nacido de nuevo. Entonces necesito nacer de nuevo para que el Espíritu Santo empiece a acomodar lo espiritual o lo espiritual y yo empiezo a entender y a conocer las cosas de Dios. Lo espiritual, lo celestial, lo de arriba o lo que está aquí. Pero para sabiduría humana eso no necesitamos. Aquí el mundo está lleno de sabiduría humana y no necesitan el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es para acomodar lo espiritual a lo espiritual. No a lo material o a lo humano, eso no necesitamos. Pero cuando alguien recibe el Espíritu Santo, cuando le cree a Cristo, se bautiza bíblicamente, recibe el Espíritu Santo comienza a organizarlo y acomodando lo espiritual a lo espiritual para que yo y también usted comience a entender las cosas de Dios. Para eso nos da. Y las cosas que Dios nos ha concedido, como dice acá al final del versículo 12. Entonces, para mí y para usted debería ser lo mismo. Muy importante esta doctrina del Espíritu Santo. El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Él no las entiende. El hombre natural
La carne, el que no ha nacido del agua y del espíritu, no ha nacido de nuevo. En otra palabra, no ha resucitado, porque es un muerto espiritual. Y sin el Espíritu de Dios está muerto. El Espíritu es el que da vida, como hablamos en Juan 6:63. Y si no tiene el Espíritu de Dios, está muerto. Y si está muerto, no percibe las cosas del Espíritu. La carne no percibe, no entiende las cosas de la carne, porque dice las cosas del Espíritu, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y si se han de discernir espiritualmente, necesitamos el Espíritu Santo para comenzar a entender. Yo le digo a las personas, porque yo llego es con eso, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y le insisto hasta que se bautiza. ¿Por qué? Porque yo quiero que reciba el Espíritu Santo, porque si no tiene el Espíritu Santo, esta persona no va a entender. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Dice, yo he experimentado de todo. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu de Dios tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual, y entonces comienza a entender. Y yo les digo, a veces que se han bautizado y todo, y les digo, ahora me facilita a mí la obra, porque de aquí en adelante el Espíritu Santo va a comenzar a enseñarle, a recordarle y a guiarlo a toda verdad. Si usted se expone a la palabra de Dios, porque eso sí, si no se mete en la palabra de Dios, pues no pasó nada. Recibe el Espíritu Santo y lo encierra, lo mete como en un cuarto, y ahí perpetuamente lo encerró, y morirá usted con él y todo. Pero el Espíritu Santo fue para hacer la obra a través de nosotros. Y yo pienso que en muchos creyentes el Espíritu Santo pasará el resto de nuestra vida trabajando con nosotros, cambiando cosas, porque el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y el Espíritu Santo tendrá que ponerse a hacer toda esa obra hasta el día de Jesucristo, pero fue un desperdicio porque no pudo utilizar este cuerpo. Sabemos que un espíritu necesita un cuerpo para poder funcionar. Por eso los demonios se entran en personas para poder hacer la obra. El Espíritu Santo necesita este cuerpo no porque no tiene dónde vivir ni dónde morar, como dice acá, sino que viene para a través de este cuerpo poder hacer la obra. Yo trato en lo posible de facilitarle la obra y dejarle todo el control para que él haga lo que quiere. Yo nunca vine aquí a este país a esto que estoy haciendo. Yo vine como técnico en acrílicos y a montar una fábrica que me contrataron, y de cosas espirituales yo no tenía ningún interés. Así que, cuando menos pensé, Dios me tomó y me ha utilizado, y sigo utilizándole, y ha sido la bendición más tremenda poder servirle al Señor. Pero yo necesito el Espíritu Santo como lo necesitó el mismo Señor Jesucristo para iniciar su ministerio. Sin el Espíritu Santo, nadie sale a hacer nada. Por eso cuando los discípulos, allá en Hechos 1, Cristo estaba para ascender y les dice, no se vayan de Jerusalén, sino esperen que sean investidos del poder de lo alto, como ya Lucas había hablado en Lucas 44 para adelante. Dijo en Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero no se vayan hasta que no venga el Espíritu Santo, porque en otras palabras va a ser pérdida de tiempo. Ustedes sin el Espíritu Santo no son nada. Él es el que va a convencer. Entonces, para todo necesitamos el Espíritu Santo. Dice, ya se nos va el tiempo, en Romanos capítulo 8, le voy a leer el versículo 7.
Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por eso que un incrédulo o un natural que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, no se sujeta a la ley de Dios. Uno le puede decir, vea, esto es lo que dice Dios, para él es locura, eso no lo entiende. Porque no lo entiende, no se sujeta y tampoco puede sujetarse, porque es por medio del Espíritu que Él revela estas cosas y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Así que la carne no percibe las cosas del Espíritu y los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el versículo 8 dice, no pueden agradar a Dios, porque la carne no anda por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6. Y terminemos con el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, si es que el Espíritu Santo está viviendo en ustedes, van a andar en el Espíritu, pero si no, olvídense. De todos modos dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es tremendo. O sea que la garantía de vida eterna y que le pertenecemos a Jesucristo es el Espíritu Santo. El que no tiene viviendo o morando en su vida el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si no es de Dios, ¿de quién será? Pero de alguien es, y hay dos padres espirituales, como dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si no es hijo de Dios, si no le pertenece a Jesucristo, usted le pertenece al diablo, en otras palabras. Entonces piense bien, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, está perdido. Bien, seguiremos hablando de este tema Dios mediante, y que cada día quiera Dios que hallemos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.